Vamos a hablar de economía, pero de manera didáctica, ¿no? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con los precios en la góndola? ¿Quiénes son los responsables? ¿Puede funcionar un acuerdo de precios y salarios, que es algo que el gobierno va a llevar adelante con una primera reunión el próximo jueves? Para eso estamos para charlar ese tema con Roberto Kachanowski, economista. Roberto, gracias por visitarnos. ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Daniel? ¿Bien? Bien. No, vamos a arrancar por una pregunta que sé que te pongo el play y salí. Y arranco. ¿No? Una nueva versión de un acuerdo precios y salarios en Argentina. ¿Y por qué va a terminar distinto? A todos los acuerdos de precios y salarios que terminaron mal en el pasado. Más con un déficit fiscal como el que tiene el gobierno. ¿No hay chance de que esto funcione? Un punto de vista. Podés, no sé, transitoriamente. Acordate, bueno, por ahí. Pero a Helber le funcionó un año y pico. Sí, pero terminó en el pero Rodrigazo. Después vino el Rodrigazo. Claro. Estoy diciendo, esos programas duran un tiempo, a veces, no siempre, pero después termina. Lo hizo, mira, Martínez lo hizo con, ¿te acordás? Yo no sé si te acordás, la tregua. Se llamó una tregua de precios y salarios en su momento. Martínez Dios, te estoy hablando. Si te vamos más para atrás también vas a encontrar, no es nuevo, ¿no? Te estoy hablando de la Argentina. Vos es que hay un libro que se llama 4000 años de historia de controles y precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Sí, se cuenta todos los casos históricos que hay, de 4000 años, ¿eh? Siempre fracasaron. Los más duros fueron los decretos de Diocleciano. Era pena de muerte si no cumplías con los precios. No pudo frenar la inflación. De manera que, olvídate, no es ese el problema. El problema no es que los precios suben, es que los salarios caen y, a ver, vamos a ver de esta forma. La moneda se deprecia. Claro. Eso está impactando en los salarios y hace que la gente pueda comprar más. Mirá los datos del INDEC. Los salarios del sector privado el año pasado crecieron menos que la inflación y los salarios del sector público. Estoy hablando del sector formal, ¿no? El presidente dice que la inflación también se da porque hay especulación de parte de las empresas. ¿Y qué especula? A ver, ¿Lo querés escuchar? A ver qué dice. Esto Es interesante. Que ahora que aparece más movimiento en la economía y esto da una oportunidad para el desarrollo del país, aparecen los de siempre. Los que especulan, aprovechemos este momento y empiezan a proyectar precios absolutamente incomprensibles. Bueno, la especulación existe. Que obviamente especulamos todos los días con todo. Voy a especular que vengo o no vengo. O sea, especular es qué me conviene hacer, esto o lo otro. ¿Qué es un precio razonable? Y un precio razonable, bueno, a ver, un precio razonable es un precio accesible, que cualquier trabajador pueda acceder a un determinado producto que tiene un precio accesible. Entonces, entiendo eso. Si vos le haces pomada, el salario al tipo, con inflación, ¿el problema es el precio o que le hiciste pomada al precio? No, el problema es el bajo poder adquisitivo que tenemos los trabajadores. Entonces, acá están, hablan de utilidades exorbitantes. Son todas frases rimbombantes, pero que me digan, a ver, ¿a partir de qué porcentaje la utilidad deja de ser razonable y a partir de qué porcentaje es razonable? No existe eso. Yo te pongo este ejemplo. Suponete que vos tenés que invertir en la Argentina o en Holanda, donde en un país tenés reglas de juego estables, Holanda, en la Argentina no sabés mañana con qué nueva medida te vas a levantar. ¿Qué retorno de inversión le pedís? O sea, ¿le vas a pedir la misma rentabilidad a una inversión en la Argentina que en Holanda? Donde de golpe acá te cambian las reglas impositivas, los precios, la posibilidad de importar insumos, etcétera, y te revientan el negocio que habías tenido. Ahora, nosotros estamos atravesando otro problema, ya que vos planteabas... Discúlpame, a mayor irracionalidad en el comportamiento político-económico, más alta es la tasa de rentabilidad que le pedís a un proyecto. Bueno, pero vos estás hablando de posibles inversores. Yo te pregunto, te invierto la pregunta. ¿Qué pasa que de la Argentina se están yendo empresas? Porque, bueno, ya anunció LAN definitivamente que se va, Falabella fue ayer, que se suma a otras empresas que fueron anunciando en los últimos meses. Uno dice, bueno, producto de la pandemia, pero después, mirá, la pandemia es mundial. O sea, se van de Argentina, no se van de otros países. Se van básicamente de Argentina. Pues dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el futuro que tengo en Argentina?
Y la verdad es que este mercado interno tienen 44 millones de habitantes, la mitad son pobres, otra parte es indigente. El que no es pobre ni es indigente tiene el agua hasta acá y no puede comprar nada. Y el tipo de cambio el tipo de cambio múltiple. No me permite exportar, me ponen retenciones para exportar, etcétera. No puedo ni vender en el mercado interno, ni puedo exportar. Y encima, si invierto, me castigan con impuestos. Entonces, el capital es escaso. Y vos elegís los países en los cuales tenés cierta previsibilidad en las reglas de juego. ¿Sí? Entonces, nadie te asegura la rentabilidad en otros países. Lo que te asegura es que no te van a cambiar de un día para otro las reglas de juego, como ocurre acá. Entonces, eso es lo que hacen, es construir todo en base a relato. El relato es la culpa es de los empresarios que suben los precios. ¿Sí? Vos fíjate qué hicieron con la carne. ¿Viste que hicieron ese acuerdo? ¿Sabes cuánto representa ese acuerdo que eran 6.000 toneladas, 6.000 kilos? Bueno, habíamos visto imágenes en las góndolas de carne con grasa, de baja calidad. Pero ¿sabes cuánto representa el total de lo que se faena? No. El 3% del total. Argentina, ¿sabes cuánto exporta de carne del total que se faena en la Argentina? El 27% nada más. O sea que no es un problema, como ahora te están hablando, de desacoplar los precios internos de los internacionales porque estamos importando inflación. O sea, ese es otro verso viejo que se quedaron en el pasado. Mirá, no hicieron eso en la época anterior, desacoplaron los precios internos. El gas, por ejemplo, la producción de gas en Argentina, nosotros éramos exportadores de gas y terminamos importando gas. No sé si recordás con los famosos barcos de debido. Claro. Muy bien. ¿Qué hicieron? Desacoplaron el precio interno del internacional. Dijeron, en el mercado internacional se paga el millón de BTU, que es una unidad, $7, suponete, $7 el millón de BTU. A ustedes no le vamos a pagar acá más de $2.50. ¿Qué hizo el tipo que perforaba y buscaba gas? Se le acababa un pozo, lo cerraba, se le acababa y no repuso hasta que se acabó el gas. ¿Y qué hubo que hacer? Importar gas. ¿A qué precio? A precio internacional. Tuviste que pagar $15 el millón de BTU en barco, que es muchísimo más caro. Cuando la diputada Vallejos dice separemos los precios internacionales de la comida, dijo la maldición de exportar alimentos. Suponete que no produjésemos alimentos. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Importarlos? ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué precio te pensás que nos van a vender desde el exterior? O le van a venir a preguntar a Alberto Fernández, che, a ver, ¿cuál es el poder de compra de tu gente y te venden la comida al precio que vos querés? No es por defender al gobierno en esa postura, sino que ellos dicen que los productores de productos primarios, de commodities, terminan trasladando el precio internacional a las góndolas. De hecho, el presidente acusó al campo de interferir o de ser un gran responsable del aumento de precios no sé, derivados del trigo, de aceite, harina. A ver, si vos produjiste un bife de chorizo y afuera te lo paga más que acá, ¿dónde lo vendés? Afuera, pero también no está mal pensar que tiene que haber hacia adentro para el mercado interno un tipo de, ese bife de chorizo, pero no al mismo precio que te lo puedan pagar afuera. Pero es imposible eso. Pero de nuevo, estamos hablando de nuevo. Como te decía antes, ¿sabes? Se exporta solo el 27% de lo que se faena. Sí. Con lo cual, ellos hicieron encima un acuerdo por el 3% del total de lo que se faena. Era un título para los diarios y le salió mal. Entonces, como era pura grasa, salió Santi Cafiero a decir, la culpa de los supermercados. ¿Sí? Pero vamos de nuevo. Vos agarrás y decís, bueno, carne. ¿Cuánto produzco? Tanto, sí. Vendo nada más que afuera el 27%, de manera que te queda un margen, una tonelada de cantidad de carne para el mercado interno muy grande. No es que exportás más de lo que se consume internamente, exportás una parte. Eso por un lado. Ahora, hay otro dato que no es menor y que la gente no lo conoce. Vos para exportar un frigorífico tiene que tener una autorización, una habilitación para poder exportar. No todos los frigoríficos están autorizados o habilitados para exportar. Por lo tanto, cuando reciben y faenan, todo lo que faenan lo venden en el mercado interno, incluso los cortes que se exportan. ¿Te das cuenta de lo que te digo? O sea, si vos te metés en el tema, decís, bueno, acá están hablando un verdadero disparate. La carne no es que está cara, es que los salarios están destruidos, estamos viendo mal las cosas. ¿Y la composición del precio de góndola, cuánto influyen los impuestos que tiene?
Y bueno, depende del producto, pero ya en la Argentina todo no porque por ejemplo la Federación Agraria le presentó un proyecto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para quitarle el IVA a algunos productos. Y me decía ayer el presidente de la CRA, en una entrevista que le hicimos acá en la otra vuelta, que hay productos de góndola que tienen hasta más de un 50% de carga impositiva. Dice, pero por supuesto. Lo que decían, el Estado tiene que ir por ahí si quiere bajar los precios. Pero vos tenés que sumar los impuestos nacionales, provinciales y municipales. O sea, acá en este distrito, en Vicente López, tenés un impuesto, una tasa que se llama tasa de higiene, que es un impuesto como si fuese ingresos brutos. ¿Viste ingresos brutos que la provincia viene y te cobra sobre lo que vos facturás el 3,5% o 4%, depende de tu escala? Bueno, acá te cobran un porcentaje similar, o sea que hay doble imposición. Ahí hay un juicio, inclusive creo que es Shell con el municipio de Quilmes, porque está muy discutido. Te puedo dar toneladas de ejemplos. Vos, para llevar un camión vos venís con un camión del sur o de la capital, pasás por un Vicente López y después tenés que ir a San Isidro a repartir. En cada lugar tenés que ir a hacer un trámite que se llama abasto. Tenés que pagar eso te retrasa, tenés costo, etcétera. La burocracia te encarece todo el proceso. No sé si soy... No, bueno, hay una cadena... Estoy dando algunos ejemplos. Los precios tienen una cadena previa hasta que llegan al consumidor. Sí. Ahí pero, a ver, vamos a algún dato que es no me respondiste algo. ¿Cuánto influye? Porque es lo que señala el presidente a la gente del campo. ¿Cuánto influye el productor primario en el precio de góndola final? No, eso depende de cada producto, no lo sé. O estamos hablando Pero aparte no me interesa, a mí me interesa cuál es el precio final y después para atrás voy a ver cuáles son los costos que tengo. ¿Vos te pensás que ponés cualquier precio en la góndola, el que se te ocurre y vendés? Eso lo dice alguien que no... O sea, esto lo dicen porque no saben la economía. Los costos no determinan los precios. Son los precios los que determinan los costos. Vamos a ponerlo de esta forma. Suponete que yo, por cada charla, te digo, bueno, a ver, hoy me están llamando mucho, así que me voy a alquilar a la oficina más cara de Puerto Madero, voy a contratar 50 secretarias, asesores para que me hagan cuentas, voy a viajar en helicóptero, etcétera, y cada charla la voy a cobrar $1.000.000. Sumo los costos, pongo mi margen de utilidad y llego a ese precio. ¿Sabés quién me contrata? Magoya. Claro. Es al revés. ¿Sabés cómo hago yo y cómo hace todo el mundo? ¿Cuánto están dispuestos a pagarme por las charlas? Y de acuerdo a la cantidad de charlas y de precios que a mí me pagan, pues tengo un ingreso que me determina los costos en los cuales puedo incurrir en mi estudio y en mi casa. Roberto, ¿Te das cuenta que funciona al revés? No es que tenés que sumar costos y llegas a un precio, sino que es el precio que la gente paga lo que determina los precios los costos para atrás. Es muy claro, pero a la gente que nos está mirando le interesa saber sobre la inflación. El jueves se va a conocer la inflación de enero, algunos dicen que va a estar alrededor de 4 puntos. Es un punto de partida para un año, que el presupuesto nacional dice que va a tener una inflación de 29 puntos. Bueno, ese es un delirio. Hoy, no sé si hoy a la mañana, creo que el ministro Martín Guzmán reconoció que 29, por ahí vamos a estar por encima. Dijo que podría llegar al 31%. O sea, 2 puntitos más. Vea, ¿qué dicen ustedes? La inflación te vino escalando, bueno, por acá, después te lo busco el gráfico si tengo en algún momento, pero la verdad es que la inflación te viene escalando así. Bueno, este lo tengo hasta noviembre, pero igual sirve. A ver si ahí se ve. ¿Sí? A ver si lo podemos... Esta es la inflación, ¿no? ¿Qué estoy poniendo? Pará. A ver, tasa mensual de inflación. Sí. Vos tenías un 1 y pico por ciento aproximadamente, estabas en 1,5. Sí. Te fuiste a un escalón de 3 y te fuiste al escalón de 4. En noviembre, ahora me falta... A ver, estirame que yo te lo digo. Julio 1,6, agosto 2,7, septiembre 2,8, octubre 3,8, noviembre 3,2, diciembre 4 puntos. Y diciembre 4. ¿Este está diciembre? Sí. Sí, bueno. ¿Sabes cuánto es una tasa de inflación del 4% mensual si la proyectas? 60% anual. Pero hay otra tasa que tenés que mirar, que te la publica también el INDEC, que es la que miramos los economistas, que se llama la inflación núcleo. Eso es la inflación que saca todos los productos que están, por ejemplo, las tarifas que están reguladas, los que tienen componentes impositivos como el combustible, los que tienen variabilidad muy grande como algunas frutas y verduras. Y esa es la de los precios libres. Esa está en el 5% mensual, 4,9. ¿Sabes cuánto es la tasa compuesta? Porque es tasa compuesta, no multiplicás por 12, es tasa compuesta. Eso te da una tasa del casi el 80% anual de inflación.
sea que acá estás en un problema muy serio, porque tenés una inflación del 4% en el mejor de los casos, Sí. pero con las tarifas de los servicios pisados, el tipo de cambio pisado, varios precios controlados. El día que tengas que corregir eso, llegaste a los 3 dígitos. No. En un saque. 3 dígitos de inflación. Y el 3 dólar, dígitos anuales, ¿no? ¿cuánto influye que el dólar oficial vaya subiendo todos los días un poquito y influye en la inflación? Vamos a ver lo que dice el presidente respecto a esto, que cree que el dólar no tiene nada que ver con esto. A ver. Las pequeñas devaluaciones mensuales que está sufriendo el peso, ¿no tienen también algo que ver con la suba de precios? Suele decir Martín Guzmán que no, porque es una pregunta que le he hecho a Martín. Y Martín sostiene que no porque es una forma de mantener el tipo de cambio equilibrado, funcionando bien, y que no. Y que no. No afecta. No sabe ni de lo que está hablando, pero tendría que haber dicho tipo de cambio real. Sí, señor presidente, ¿dónde está? Es tipo de cambio real. Si a esta altura de partido no sabe lo que es el tipo de cambio real, dice el tipo de cambio de no sé qué cosa, estamos fritos así. Entonces, a ver, yo estoy de acuerdo con Guzmán. El tipo de cambio no te influye. Lo que influyó fue que duplicaron la cantidad de pesos que hay en el mercado en un año. Claro, circulante, claro. Duplicaron la cantidad, era la base monetaria, 2 billones, mandaron 2 billones de pesos al mercado, duplicaron la cantidad de dinero, hicieron un zafarrancho. La última breve, muy breve. Sí. ¿Pronosticás una inflación para este año? ¿Se puede hacer un pronóstico, una estimación? Y es muy difícil, yo creo que en algún momento no muy lejano podés llegar a los 3 dígitos anuales. 3 dígitos anuales de inflación. Sí. Bueno.